Imagina que tu existencia dependiera de una tilde, de un pequeño trazo en un manuscrito. Imagina que durante 1500 años tu identidad, tu nombre y tu legado pudieran ser borrados con una sola letra. Puede sonar exagerado, pero es exactamente lo que ocurrió con una de las figuras más fascinantes del cristianismo primitivo. Su nombre era Junia, y durante siglo y medio, la mayoría de las Biblias la convirtieron en un hombre. ¿Su crimen? Haber sido llamada apóstol por San Pablo. Hoy, en Gigantesas Inspiradoras, vamos a desenterrar la historia de la mujer que fue borrada del apostolado con un simple cambio de acento. La historia de cómo traductores, teólogos y copistas, incapaces de aceptar que una mujer pudiera tener semejante autoridad en la iglesia primitiva, decidieron cambiar su sexo en los manuscritos, y lo hicieron tan bien que durante generaciones nadie supo que Junia existió, hasta que unos pocos investigadores, tosudos y valientes, decidieron volver a los originales. Prepárate, porque lo que vas a escuchar desafía todo lo que te han contado sobre el papel de la mujer en los orígenes del cristianismo. Para encontrar a Junia, tenemos que viajar a los últimos años de la década de los 50, probablemente alrededor del año 57 después de Cristo. El apóstol Pablo se encuentra en Corinto, preparando su viaje a Jerusalén, pero su mente está en Roma. Escribe una carta a una comunidad que aún no conoce personalmente, pero que espera visitar pronto. Y al final de esa carta, como era costumbre, incluye una larga lista de saludos personales. Es en el capítulo 16, versículo 7, donde aparece nuestro personaje. Pablo escribe: «Saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, quienes son muy estimados entre los apóstoles, y que llegaron a Cristo antes que yo». Parece un saludo inocente, pero cada palabra de este versículo es una bomba de información. Analicémoslo con calma. Primero, Junia. El texto griego dice «iunian». En latín, Junia era un nombre femenino extremadamente común. Aparece en más de 250 inscripciones romanas de la época. Es el equivalente femenino de Junio, como Junia, la hermana de Bruto, o Junia, la esposa de Casio. Era un nombre de mujer. Segundo, Pablo la menciona junto a Andrónico. La tradición y la forma de escribirlo sugieren que probablemente eran esposo y esposa, una pareja misionera, como Priscila y Aquila, a quienes Pablo también saluda en el mismo capítulo. Tercero, los llama mis parientes. Esto podría significar que eran de la misma tribu de Benjamín, o simplemente compatriotas judíos. Pero hay más. Eran compañeros de prisión. La palabra griega es sinaichmalotos, que literalmente significa compañero de guerra cautivo. Pablo usa este término para referirse a quienes sufrieron prisión con él por causa del Evangelio. Junia no fue una creyente de segunda clase, fue una mujer que estuvo en la cárcel por predicar. Cuarto, llegaron a Cristo antes que yo. Esto es cronológicamente brutal. Pablo se convierte alrededor del año 33-35 después de Cristo. Si Junia y Andrónico ya eran creyentes antes que él, eso significa que pertenecen a la primera generación de cristianos. Posiblemente estuvieron entre los 120 del aposento alto. Posiblemente fueron testigos presenciales de Jesús resucitado. Algunos padres de la Iglesia, como Orígenes, especularon que tal vez pertenecían a los 72 discípulos que Jesús envió de dos en dos. Pero la frase que explota todo es la quinta: quienes son muy estimados entre los apóstoles. La frase griega episeimoi entois apostolois puede traducirse de dos maneras. La primera, muy estimados entre los apóstoles, es decir,
contados dentro del grupo de los apóstoles. La segunda, muy estimados por los apóstoles, es decir, conocidos y respetados por ellos, pero sin ser apóstoles ellos mismos. Gramaticalmente, ambas son posibles, pero el contexto y el uso en la literatura griega antigua inclinan la balanza de manera aplastante hacia la primera opción, entre los apóstoles. Y aquí es donde entran en juego los testimonios más antiguos. Los padres de la Iglesia de los primeros siglos no tuvieron ninguna duda. Leían el texto en su griego original y entendían perfectamente que Junia era una mujer y que era considerada apóstol. Escuchemos a Juan Crisóstomo, el arzobispo de Constantinopla, considerado uno de los más grandes predicadores de la historia. En el siglo IV, escribió un comentario sobre Romanos donde dice textualmente: «Saluden a Andrónico y a Junia, que son notables entre los apóstoles». Y pensar que sean apóstoles es algo grande, pero pensar que son notables entre los apóstoles, consideren qué alabanza tan extraordinaria es esa. Eran notables por sus obras, por sus virtudes. En verdad, qué grande debió ser la sabiduría de esta mujer para ser considerada digna del título de apóstol. Fíjense bien, Crisóstomo no solo no duda de que Junia sea mujer, además la elogia por su sabiduría, y no le parece extraño. Para él es natural que una mujer pueda ser apóstol. No fue el único. Orígenes, de Alejandría, en el siglo III, también la menciona como mujer. Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, en el siglo IV la reconoce como mujer. Incluso Pedro Abelardo, en la Edad Media, comenta su figura sin cuestionar su sexo. Durante más de 1000 años, la Iglesia entendió que Junia fue una mujer apóstol. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que tú probablemente nunca habías oído hablar de ella? El borrado de Junia no ocurrió de golpe. Fue un proceso lento, silencioso y profundamente revelador de los prejuicios de cada época. Todo empezó en la Edad Media, cuando los copistas comenzaron a enfrentarse a un problema técnico. El griego antiguo usaba acentos para distinguir palabras. El nombre Junia, en femenino, llevaba el acento en la primera sílaba, pero si quisieras convertirlo en un hipotético masculino Junias, el acento debería ir en la última sílaba. El problema es que los manuscritos más antiguos estaban escritos en mayúsculas, sin acentos. Así que durante siglos, los copistas medievales tuvieron que decidir. ¿Y qué decidieron? Que era imposible que una mujer fuera apóstol. Por lo tanto, el texto no podía decir Junia, tenía que decir Junias, un nombre masculino inventado. El problema es que Junias, como nombre masculino, no existe en ningún registro histórico de la antigüedad. No hay inscripciones, no hay documentos, no hay nada que acredite que algún hombre se llamara así. Pero eso no importó, el prejuicio pudo más que la evidencia. En el siglo XIII, Tomás de Aquino solidificó una teología que veía a la mujer como intelectualmente inferior. Y en el siglo XVI, Martín Lutero, el gran reformador, dio el paso definitivo. En su traducción alemana de la Biblia, convirtió a Junia en un hombre. ¿La razón? Probablemente la misma. Le resultaba inconcebible que una mujer pudiera tener semejante autoridad. A partir de ahí, la bola de nieve fue imparable. Durante los siguientes 400 años, prácticamente todas las traducciones de la Biblia al inglés, al alemán, al español, presentaron a Junias como un hombre. Las ediciones críticas del Nuevo Testamento griego, como las de Nestlé Aland, durante décadas acentuaron el nombre como masculino, influyendo a generaciones de traductores y pastores. Y así, Junia desapareció, borrada por una tilde,
convertida en hombre porque los hombres que traducían no podían aceptar que una mujer hubiera sido apóstol. Como todas las grandes injusticias históricas, la verdad sobre Junia no pudo permanecer enterrada para siempre. En el siglo XX, un grupo de investigadoras, la mayoría mujeres, comenzó a hacer preguntas incómodas. En 1976, una joven estudiosa llamada Bernadette Bruten publicó un artículo que sacudió los cimientos de la erudición bíblica. Demostró, con evidencia abrumadora, que el nombre Junias masculino no tenía ningún sustento histórico, que los padres de la Iglesia siempre la habían leído como mujer, y que los acentos que convertían a Junia en varón eran mi imposición artificial de épocas posteriores. Poco después, otros estudiosos como Eldon J. Epp profundizaron en la investigación. En su libro Junia, The First Woman Apostle, Epp rastreó meticulosamente cómo los manuscritos, las traducciones y las ediciones críticas habían manipulado el texto para eliminar a esta mujer. Demostró que no había ninguna razón textual, gramatical o histórica para leer a Junia como hombre, excepto el puro prejuicio cultural. El impacto fue enorme. A partir de la década de 1980, las principales traducciones comenzaron a corregir el error. La Nueva Versión Internacional, la Reina Valera actualizada, la Biblia de Jerusalén, todas empezaron a devolverle a Junia su identidad femenina. Hoy, prácticamente todas las Biblias modernas reconocen que Junia era mujer. Pero aún queda una batalla. Algunos traductores, para evitar la incomodidad teológica, cambiaron la estrategia. Ya no discuten su sexo, pero reinterpretan la frase. Dicen que era muy estimada por los apóstoles, no entre los apóstoles. Así, aunque sea mujer, no sería apóstol. ¿Es válida esa interpretación? El consenso académico, basado en el uso gramatical griego y en los testimonios patrísticos, dice que no. La lectura natural es que Junia era contada entre los apóstoles. Y eso significa una cosa, que en la iglesia primitiva hubo al menos una mujer reconocida como apóstol. Pero, nos preguntarán algunos, ¿no eran solo 12 los apóstoles? ¿No dijo Jesús que solo hombres escogió? Es cierto, los 12 eran 12 y eran varones. Pero el Nuevo Testamento usa la palabra apóstol en un sentido más amplio. Significa literalmente enviado o mensajero. Y hay varios ejemplos de personas fuera de los 12 que reciben ese título. Bernabé es llamado apóstol en Hechos 14:14, y Bernabé no era uno de los 12. Santiago, el hermano del Señor, es considerado apóstol en Gálatas 1:19. Epafrodito es llamado vuestro mensajero, apóstol, en Filipenses 2:25. Incluso Tito y sus compañeros son descritos como mensajeros de las iglesias, apóstoles, en 2 de Corintios 8:23. El término tenía un espectro más amplio. Designaba a aquellos que habían visto al Señor resucitado y habían sido comisionados para anunciar el Evangelio, fundar iglesias y sufrir por ello. Y Junia cumplía todos los requisitos. Era de la primera generación, en Cristo antes que Pablo. Había sufrido prisión por el Evangelio, compañera de prisión. Era reconocida como notable entre los apóstoles y había sido enviada, presumiblemente, a predicar y fundar comunidades. ¿Cómo no llamarla apóstol? Pero hay algo más profundo aquí. La historia de Junia no es solo una disputa académica sobre un versículo. Es un espejo de cómo el poder, cuando se institucionaliza, tiende a reescribir la historia para justificarse a sí mismo. La Iglesia, al volverse una estructura jerárquica exclusivamente masculina, necesitaba borrar cualquier evidencia de que en sus orígenes hubo mujeres con autoridad equiparable a la de los hombres. Y si esa evidencia existía, había que cambiarla.
una letra, un acento, una traducción tendenciosa, lo que sea con tal de mantener el relato. Hoy sabemos la verdad, gracias al trabajo incansable de investigadoras como Bernadette Drouten, de teólogas feministas y de eruditos honestos con la evidencia. Junia ha resucitado de su tumba de tinta y prejuicio. Sabemos que fue mujer, sabemos que fue apóstol, sabemos que Pablo la admiraba profundamente, sabemos que sufrió cárcel por el Evangelio, sabemos que los padres de la Iglesia la veneraban, y también sabemos algo más. No estuvo sola. El capítulo 16 de Romanos menciona a otras 10 mujeres más: Febe, diaconisa y benefactora; Priscila, maestra y líder de iglesia; María, Trifena, Trifosa, Pérsida, la madre de Rufo, Julia y la hermana de Nereo. Todas ellas colaboradoras de Pablo, todas ellas líderes en la iglesia primitiva. El borrado de Junia no fue un accidente, fue un síntoma. El síntoma de una enfermedad que aún padecemos. La incapacidad de aceptar que el liderazgo femenino no es una concesión moderna, sino una realidad desde los orígenes del cristianismo. Hoy, cuando en muchas iglesias se debate si una mujer puede enseñar, predicar o liderar, la figura de Junia se levanta como un testigo incómodo, porque ella no preguntó si podía, ella lo hizo. Y Pablo, lejos de reprenderla, la llamó apóstol. ¿Cuántas otras Junias han sido borradas de la historia? ¿Cuántas mujeres líderes, científicas, artistas, pensadoras han sufrido el mismo destino? Ser convertidas en hombres, ser minimizadas, ser olvidadas porque su éxito no encajaba en el relato de quienes escribieron la historia. Hoy, desde Gigantesas Inspiradoras, queremos hacer justicia. Queremos que el nombre de Junia vuelva a sonar en cada rincón. Queremos que cada vez que alguien lea Romanos 16:7, sepa que ahí, en ese versículo, hay una mujer que fue apóstol, y que su ejemplo nos desafía a preguntarnos: ¿a quién más estamos borrando hoy? Déjanos en comentarios: ¿conocías la historia de Junia? ¿Te sorprende que durante siglos la convirtieran en hombre? Yo voy a estar leyendo y respondiendo, porque esta conversación, la que Junia no pudo tener en su tiempo, la tenemos ahora juntos. Y si esta historia te ha removido por dentro, suscríbete a Gigantesas Inspiradoras y activa la campanita. La próxima semana continuaremos nuestra serie Las Borradas, con otra figura fascinante, Tecla, la discípula de Pablo que desafió a las autoridades y fue condenada a las fieras, pero sobrevivió para fundar una comunidad de mujeres. Una historia de leones, martirio y valentía que también intentaron silenciar. Comparte este video, compártelo con esa amiga que necesita saber que su lugar en la iglesia, en la academia, en la sociedad, no es una concesión moderna, sino un derecho que las mujeres han ejercido desde el principio de los tiempos. Compártelo con quien dude de que una mujer pueda liderar, y compártelo con quien necesite un ejemplo de que por más que intenten borrarte, la verdad siempre encuentra la manera de resucitar. Porque como Junia nos enseña, hay verdades que ni 1500 años de borrado pueden apagar. Hay nombres que por más que los raspen de los pergaminos, siguen grabados en la historia. Y hay mujeres que por más que las conviertan en hombres, nunca dejarán de ser gigantesas inspiradoras.